Me ha encantado el océano toda mi vida. La mayoría de los ataques de tiburones han sido a surfistas. El guía se acerca rapidísimo, lo agarra el tiburón y lo agarra así. ¿Lo agarró? Y le comienza a dar cariño. Y yo, ¿qué pasó? Voy a haber matado. Ahí era el fin de mi vida. Si ves a un tiburón aislado, sientes que es una especie completamente muy alejada de ti. Muy pocos tienen a veces la suerte de interactuar de esta manera. Creo que con todos estos granitos de arena que estamos poniendo en el mundo estamos cambiando a muchísima gente la forma de pensar. ¿Qué le hace especial a Ecuador? La cantidad de especies marinas que puedes llegar a ver en un solo lugar. Para muchos buzos reconocidos dicen que es uno de los mejores lugares para ver mantarrayas. Le logré salvar la vida porque estaba amarrada con muchísima red de pesca. Fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. ¿Cuál dirías ahorita para ti que es la amenaza más grande al océano? Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. El día de hoy estoy con un invitado súper especial que me emociona un montón conocer más de su historia. Se llama Roberto Ochoa. Yo soy conservacionista y en verdad sigo a Roberto desde hace algún tiempo y me parece que lo que hace es espectacular para enseñar a la gente sobre conservación del océano, que realmente es un mundo desconocido para muchísimas personas. Entonces, bienvenido Roberto, estamos demasiado felices que estés con nosotros. Y quería empezar diciendo una pregunta de ¿qué te inspiró a dedicarte a la conservación del océano? Bueno, realmente me ha encantado el océano toda mi vida. Desde chiquito yo surfeaba y me acercaba a muchas zonas paradisíacas de nuestro país. Por supuesto, las Islas Galápagos tienes las mejores olas, una de las mejores olas de Latinoamérica está en San Cristóbal justamente. Y desde pequeño siempre viajaba para allá, me escapaba en las vacaciones para poder surfear esa ola famosa llamada Carola en Galápagos. Pero había un pequeño pánico que tenía justamente con los animales y era en especial por los tiburones, ¿no? Entonces, normalmente como ustedes saben, la mayoría de los ataques de tiburones han sido a surfistas. Entonces, justamente por eso todos los surfistas teníamos este pánico y este temor muchas veces de acercarse a esta especie, pues, ¿no? Entonces, hasta que realmente por primera vez, hace más o menos unos 14, 15 años, pude hacer un buceo por primera vez. Me embarcaron en un crucero con toda mi familia. Para esto mi familia es de Cuenca, por si acaso. En verdad, bien, representación cuencana. Así es, y justo con toda mi familia pudimos viajar en un crucero con todos y bueno, pues yo comenzaba a buscar qué hacer durante el día, ¿no? Bajarme y experimentar algo nuevo, hacer snorkel o hacer buceo en todos estos lugares del Caribe. Y justamente en uno de estos lugares practiqué mi primer buceo, que era un Discovery. Y fue algo súper chistoso porque no pensé encontrarme con un tiburón. Pero encontraste con un tiburón en tu primer buceo. Y estábamos solo a 8 metros de profundidad y apareció un tiburón, pero estaba quietito, el tiburón sin moverse. Era un nurse shark, que es un tiburón súper tranquilo, pero ojo, no sabías. Como claro. No sabía, no tenía conocimiento del tipo de especies de tiburones, entonces yo lo vi y me quedé quieto, no me podía ni mover. Hasta que mis compañeros, los otros buzos que estaban conmigo, comenzaban a avanzar y yo no me movía porque realmente decía, yo me muevo, ese tiburón ya me vio y me va a atacar, pues, ¿no? Hasta que el guía se da la vuelta y me queda viendo y yo y señalo así como que, y en esas el guía se acerca rapidísimo y lo agarra el tiburón y lo agarra así. ¿Lo agarró? Y le comienza a dar cariño y yo, ¿qué pasó? ¡Qué locura! Entonces, justamente es este problema que tenemos muchísima gente, pues no, la ignorancia de no conocer a todas estas especies que están en peligro de extinción y que justamente
Creo que lo mejor es poder informar de la mejor manera para que la gente entienda y obviamente respeten, ¿no? Por todo animal hay que respetarlo, pero obviamente hay que conocerlo para poder cuidarlo, pues, ¿no? Me encanta y, o sea, tú de tenerle miedo, ese fue el momento en el que se cambió tu percepción, o sea, después de eso se te fue el miedo, ¿cómo fue el proceso? Justamente después de eso salimos de bucear ese Ajá. día y se me reían, pues, ¿no? Como que, ¿qué le pasaba a él? Pues, ¿no? Yo, Te no, pues, que quedaste es un paralizado. tiburón, pues, o sea, me podía haber matado. Ahí era el fin de mi vida, prácticamente, pues, ¿no? En mi pensamiento, pues, ¿no? Pero me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y le digo, de Ecuador. Y, o sea que tú sí conoces Galápagos. Y yo, claro que conozco Galápagos, siempre me voy a surfear a Galápagos. Y no buceas. Entonces regresé con esa ignorancia en mi cabeza, pues, ¿no? Pensando de que debería aprovecharlo porque Galápagos es la joya de la corona del buceo, es donde está la mayor abundancia de tiburones del mundo y por supuesto hay que conocerlo, pues, ¿no? Entonces regresé, me certifiqué eh, y comencé a grabar con las primeras cámaras en esa época que salían de GoPro y bueno, pues Qué increíble. ¿Y cuántas inmersiones has hecho hasta el día de hoy? uy, la verdad es que ya Perdiste la cuenta. perdí la cuenta, capaz más de unas miles. Qué heavy. Así es, pero bueno, sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora hago el 50% apnea también, que es buceo a pulmón. Wow, sí. Entonces, como que sí he reducido el tema del buceo, pero es porque me he mantenido haciendo 50 buceo, 50% buceo a pulmón. ¿Y cuál es o sea, en sentimiento, cuál es la diferencia de las dos? Es completamente distinto. Cuando tú haces buceo a pulmón, te conviertes en un pez más. Y fue justamente una de las razones por las cuales aprendí a hacer buceo a pulmón, es porque como te conviertes en un pez más, puedes llegar a interactuar más con ciertas especies. Entonces, es hermoso, la verdad. Me encanta, o sea, tanta cercanía que has tenido al océano y a estas especies. Quiero hablar del tiburón específicamente. Lo has conocido mejor. ¿Qué deberíamos saber las personas que no tenemos esa cercanía sobre esta especie? Bueno, normalmente había algo que nosotros veíamos con un grupo de gente que trabaja conmigo y que justamente ahí se me prendió el chip, porque cuando tú ves los documentales de tiburones, tú ves el tiburón puro, pues, ¿no? Ujú. Tú no lo ves interactuando Interactuando. con alguien y cosas así. Entonces, al momento de tú ver eso en televisión o en un documental, tú dices, ni loco me meto ahí. Ujú. Pero si tú ves a alguien interactuando con todas estas especies, con tiburones, con mantas y con todas estas, realmente te cambia el chip, te cambia la cabeza y dices, quiero hacer lo mismo. Pues peor, más aún todavía si tienes a una chica interactuando con un tiburón, dices, bueno, pues si esta chica no le está haciendo nada al tiburón, ¿por qué no nosotros? Pues, ¿no? Entonces fue justamente esto hace más o menos unos 10 años que me pasó por la cabeza decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos el primer documental de la conexión que tú puedes llegar a tener con estas especies? Qué increíble. Y ahí justamente salió Galápagos Evolution. Qué increíble. ¿Y cuánto tiempo te tomó grabar Galápagos Evolution? Galápagos Evolution nos tomó alrededor de 3 semanas, una semana y media entera con el equipo completo. Y de ahí obviamente muchísimo material que teníamos de sacar de especies puras y de paisajes y tomas con dron. Entonces tuvimos que hacer varios viajes a estas islas del norte que son las mejores islas del mundo para bucear, que es Darwin y Wolf. Donde está la mayor población de tiburones en el mundo. Exactamente, exactamente. ¿Tienes alguna anécdota de haber interactuado con los tiburones? O sea, ¿tú sientes que algunos te reconocen? ¿Sientes que tienes alguna relación? ¿O cómo es tu relación en general? A ver, con tiburones y mantas. Ajá. Con los tiburones sí te pueden llegar a reconocer, e incluso hay lugares como las Bahamas, que hay la famosa tiburona Emma, que es una tiburón tigre que está considerada una de las más grandes grabadas del mundo, mide hasta 4 metros. Entonces,
Pero esa tiburón vive ahí en esa zona y a muchos buzos ella nos reconoce. Incluso ha habido momentos que ella se ha acercado y se me ha puesto en la arena para yo abrazarla. Pues, ¿no? O sea, así es. Pero en Galápagos no, en Galápagos es distinto. Tienes millones de tiburones que obviamente son especies migratorias, se mueven entre Galápagos, Cocos y Malpelo. Y en Galápagos, en la parte de Darwin, justamente, que es la joya de la corona del buceo, porque aparte de bucear con tiburones, después empezar a encontrar con los tiburones ballena, Sí. que los tiburones ballena justamente en Darwin son los más grandes encontrados de todo el mundo, pueden medir hasta 18 metros. Qué locura. Imagínate estar al lado. Ajá, no me estar al imagino lado, la es magnitud. como estar al lado de un bus, más o menos, debajo del agua. Pues, ¿no? Wow. Se mueve súper lento, ojo, no te pueden morder, no te van a atacar. Ellos solo comen así como se alimentan las de ballenas. Ajá, más Entonces, parecido. Ajá. Exactamente, entonces no te van a hacer absolutamente nada, lo único que te pueden hacer es pegarte un golpecito así, Claro, pero nada claro. más. Bueno, es un animal de 18 metros, pues, ¿no? Entonces, Qué loco. cuando lo llegas a ver, lo único que quieres es salir lo más rápido posible y ponerte al lado y poder ver ese animal tan grande, pues, ¿no? Qué locura. Qué espectacular. Y o sea, tú que has tenido chance de bucear, de conocer toda la vida marina, siento que te has conectado un montón con esta parte que no vemos, que nosotros, bueno, yo muy serrana y tal vez la gente que no tiene acceso al océano le ve como algo lejano. Así es. O sea, ¿cómo crees tú que la gente que no ha tenido estas experiencias se podría conectar? A ver, justamente aquí en Ecuador tenemos, bueno, tenemos Galápagos, tenemos la isla de La Plata, que le dicen el Galápagos chiquito, porque te encuentras con muchas Yo especies. he buceado ahí, es increíble. Tienes muchas especies Sí, sí, de sí. Galápagos que llegan hasta a esta isla, pues, ¿no? Y el Bajo Copé es lo mismo. En Bajo Copé te encuentras con las mantarrayas gigantes, que este animal es muy inteligente, pero muy inteligente. Y justamente yo tengo una anécdota, creo que fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida con una especie, porque le logré salvar la vida, porque estaba amarrada con muchísima red de pesca. Una Entonces, gigante. era una gigante. Justamente en ese fin de semana yo decidí ir a bucear con dos amigas. Sabíamos que las mantas estaban ahí y cuando llegamos allá no aparecían las mantas, pero había unas 4 o 5 tortuguitas, más o menos a unos 8 metros de profundidad. Entonces estábamos grabando las tortuguitas, estaban súper relajadas y todo. Y justamente se me acercó una manta. Yo no me di cuenta, realmente la tenía atrás mío. Y mi amiga me dice, como que me golpea, date la vuelta. Entonces me doy la vuelta y la veo a la manta que estaba enredada en una red muy, muy larga. Y esta red tenía como 14 o 18 anzuelos, imagínate. Era de palangre, justamente. Entonces dije, bueno, espérate, le di mi camarita a mi amiga y yo me fui a ayudar. Siempre cargo yo un cuchillo conmigo. Con este cuchillo que es como unas pinzas, logré sacar toda la red y ojo, la manta se quedó completamente estable, quieta, esperando que le logre sacar todo, pues, ¿no? Entonces cuando le logré sacar, justamente pude recoger absolutamente toda la red y la tenía lista para llevarla al barco. Y mi amiga me vuelve a llamar y me dice, le digo, como que, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Y seguí ahí. Me muero. Entonces, incluso hay un video de eso, que es, porque realmente te llega muchísimo, porque la manta se quedó con nosotros unos 40 minutos más. Yo iba encima de la manta y si yo me quedaba, la manta se daba la vuelta, Es que en verdad... se regresaba. Y después justamente llegó otra manta, y lo puedes ver en el video también, porque llega la otra manta, sabía esa manta que esta manta estaba con problemas y que tenía esa red, y se pone de frente y hace un movimiento con sus ojos como que para ver, como que ya está limpia, ¿no? O sea, todos nos quedamos en shock, no podíamos creer realmente lo que estaba pasando, pues, ¿no? Salimos sorprendidos del agua, no entendíamos lo que nos había pasado. Conversábamos conversaba con ella y decía, no, pero no puede ser, pero, o sea, y la otra manta se acercó a ver.
y lo que estaba pasando y si le había sacado o no le había sacado la red, o sea, Es y impresionante te das cuenta lo lo inteligentes que son, inteligente, pues, sí. ¿no? O sea, realmente, Lo parecidos que son a nosotros. exactamente. Que cuando les sientes lejanos, o lo que dijiste tú, si ves a un tiburón aislado, sientes que es una especie completamente muy alejada de ti. Ujú. Pero esto que cuentas, o sea, me llegó al corazón porque justo ahorita con Fundación Amaru, que es una fundación con la que yo trabajo, hicieron un rescate de un cóndor. Y Increíble. le habían disparado muchísimas veces y sobrevivió. Es un cóndor de 40 años, se llama Valentino, porque Ujú. lo encontraron el día en San Valentín, justamente. Chuta, qué pena. Pero justamente le hemos estado dando seguimiento y yo veía que él, lo que dices tú, como que sabía que le estaban cuidando, Ujú. porque al principio estaba muy asustado y quería irse, y luego cuando se dio cuenta que le estaban apoyando, era una paz, y él como súper tranquilo, y se dejaba hacer todo, se dejaba revisar por los veterinarios, o sea, un animal Porque salvaje que sabía tú lo que dices, estaba pasando. sabía lo que estaba pasando, puedes preguntarle a todas las personas que estuvimos ahí, todos decimos lo mismo. Entonces, esa inteligencia de los animales creo que muy pocos tienen a veces la suerte de interactuar de esa manera, pero es, y tal vez por eso tú decidiste hacer también, utilizar medios digitales Así es. para acercar. Cuéntame un poco de ese proceso, o sea, ¿cuándo cogiste la cámara, decidiste hacer Bueno, esto? cuando me pasaron esos momentos, realmente Ajá. fue el momento que dije, bueno, vamos a comenzar a hacer estos documentales. En Galápagos nunca se había hecho un documental de estos, de poder interactuar con las especies. Y ahí justamente propuse a muchas marcas reconocidas internacionales de buceo, entre estas PADI. Ujú. Propuse también acá algunas compañías locales y todas estuvieron de acuerdo y justamente lo pudimos traer para que sea parte de Al hijo menor de Jacques Cousteau en el documental, que ¡Wow! era el hijo de la persona que inventó el buceo, pues no, ¡Qué entonces locura! eh, ¿Cómo accediste a él? vino a Galápagos una Ya. vez y lo pude acompañar a un buceo y ahí fue que le propuse, pues no, entonces eh, era magnífica la idea porque nunca se había hecho algo así en Galápagos, pero tenía sus riesgos porque decían, pero bueno, en Darwin y Wolf es un lugar donde hay muchas corrientes, hay muchos tiburones y vas a meter a la gente a bucear a pulmón nada más, pues no, nadie había ¡Qué hecho eso allá, locura! entonces dije, pero bueno, ¿por qué no? Si lo han hecho en otros lados ¿por qué no acá? Pues no, vamos a tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier riesgo, pero bueno, lo pudimos hacer, el documental está justamente en todas las plataformas digitales, en iTunes, Amazon Prime, en Google Play, y justamente después de eso dije que dio resultado, le ha cambiado la forma de pensar a muchísima gente el documental, y fue justamente ahí que nos pidieron de México para hacer un documental similar a ese, cuál es Socorro Revolution, que lo filmamos en el 2017, tengo entendido, sí. ¡Wow! Entonces, eso. Y bueno, pues tratando de seguir en el tema de la protección de las especies, han salido nuevas ideas también. Justamente te traje este cuento, Sí. que este cuento La de es, Gaviota. es justamente sobre una historia, o sea, basada en una historia de la vida real, que es la mantarraya, que, que, que puede tocar muchísimos corazones de muchos niños y obviamente ya pierden el miedo de acercarse a una mantarraya. Claro, siempre dicen te van a picar y las Así gigantes es. ni siquiera tienen Exacto, el no tienen aguijón, ¿no es aguijón, cierto? tienen cola, no Exacto. tienen aguijón y también se Sí. alimentan de plancton, así que tampoco te Claro, van ¿qué a te van a morder. hacer? Y aparte tienen una boquita chiquita, ¿no es cierto? Ni siquiera Así es. es. Claro, claro. Pues lanzamos ese cuento, ya lo tenemos casi en todas las tiendas principales de librerías del país. Y bueno, pues gran parte de esos libros fueron donados a todas las escuelas de las Islas Galápagos por medio de la Fundación Charles Darwin. Me Entonces la encanta. fundación está encargada de Distribuir. poder no solo distribuir, sino también hacer proyectos proambientales allá Me encanta. y contando el cuento a los niños y haciendo que los niños se puedan enamorar de estas especies y que puedan ir por primera vez al mar, porque muchos de los niños que viven en Galápagos no conocen el mar o muchas veces no saben ni Qué siquiera nadar, locura, entonces, qué locura. entonces sí, y los hemos llevado en algunas ocasiones en San Cristóbal y en Santa Cruz a los niños a hacer snorkel por primera vez, a ver por primera vez un tiburón,
Entonces, creo que con todos estos granitos de arena que estamos poniendo en el mundo, estamos cambiando a muchísima gente la forma de pensar, pues, ¿no? Me encanta, o sea, la de diferente visión, porque lo uno es más como documentales, el otro Así es es. libro, o sea, te estás adaptando a lo que sea que genere más impacto a largo plazo. Sí, sí, sí. Con el tema de los documentales, con los cuentos, sacamos un libro también en Galápagos Evolution y viendo de qué otra forma generar este impacto, pues, ¿no? Generar este impacto de que la gente se enamore del mar, Del mar. que vayan por primera vez a disfrutar del mar, no que vayan a la playa y se queden en la arena, ¿no? Que se metan al agua también y que conozcan lo que tenemos. La isla de La Plata y Bajo Copé están todas las Cerquita. mantarrayas gigantes que Sí. para muchos buzos reconocidos dicen que es uno de los mejores lugares para ver mantarrayas de Wow. ese tamaño, pues, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que Qué tenemos que increíble. aprovecharlo, pues, ¿no? ¿Y tú que has estado en océanos o en mares de todo el mundo, por todas partes, qué le hace especial a Ecuador? Especial en Ecuador, la cantidad de especies marinas que puedes llegar a ver en un solo lugar. Wow. Entonces, gracias a que Galápagos ha sido conservado tanto tiempo, ¿no? Entonces tienes todos estos animales en muchísima abundancia, que es lo que nuestros océanos necesitan. Pues no necesariamente tenemos que cuidar el 100% del océano, pero si llegamos a tener por lo menos un 30%, un 20%, como no-take zone, Estratégico, claro. prácticamente todas estas especies van a seguir. Como corredores marinos donde puedan, total. Exactamente. Hay que darle muchísima importancia y ver de qué forma poner tu granito de arena también para poder empujar a ciertos gobiernos de que cuiden ciertas zonas que son Claves. son exactamente, son lugares claves donde si tú los proteges, tú nunca vas a tener falta de naturaleza ahí, pues, ¿no? Exacto. ¿Y cómo ves tú, como Ecuador, estamos en buen camino a tener estas, porque hicimos la protección más grande del Claro, océano? teníamos la zona, la reserva de la zona protegida de Galápagos y después del corredor marino que conecta con Cocos y Malpelo. Ajá. Eso es un paso muy, muy, muy grande que se hizo hace unos años y que obviamente te enseña a que todas estas especies marinas o todas estas especies migratorias no tienen fronteras, pues, ¿no? Viajan en esos corredores marinos a otras islas y son los lugares donde no pueden ser tocados por la pesca o la pesca ilegal. Entonces, mientras mejor tengamos un control ahí, obviamente todas estas zonas vamos a tener mayor abundancia de especies, pues, ¿no? Me encanta. ¿Y cuál dirías ahorita para ti que es la amenaza más grande al océano? La amenaza más grande es la contaminación y la sobrepesca, ¿no? Pero se está trabajando. En el tema de la contaminación ya hay muchos países que están eliminando el plástico de un solo consumo y en el tema de la sobrepesca hemos dado muchísimos pasos acá como país, así que creo que somos uno de los países de mayor ejemplo en el tema de conservación marina, pues, ¿no? Entonces, Totalmente. pero hay muchas zonas donde todavía se tiene que trabajar muchísimo, pues, ¿no? Y aquí una pregunta tal vez un poco profunda, pero si el océano pudiera hablar el día de hoy, ¿qué crees que nos diría a los humanos? A los humanos, Sí. que lo conozcan. Porque la única forma de protegerlo es conociéndolo, pues, ¿no? Entonces, y me pasó a mí, y creo que es el mejor mensaje de cómo llegar a la gente, de que vean lo que tenemos, vean lo maravilloso que tenemos en las costas de Ecuador y en las Islas Galápagos, pues, ¿no? Hay mucha gente de aquí que conoce Miami o han viajado 30 veces a Miami, pero no conocen Galápagos. Galápagos, exacto. Entonces, creo que tenemos que conocer lo nuestro y obviamente es la única forma de promoverlo y protegerlo, amarlo, pues, ¿no? total. Me encanta ese mensaje porque realmente creo que Ecuador es lo que mejor tenemos, es nuestra biodiversidad, o sea, es nuestro tesoro más grande. Y realmente yo soy muchísimo más, yo trabajo en conservación en la Amazonía y cuando yo estudiaba hacíamos siempre el chiste de los terrestres y los marinos, ¿no es cierto? Y eran como que dos mundos distintos y casi que los que amaban el mar no se entendían con los terrestres Claro, y es pero al final en verdad todo está tan conectado así es. que me parece que
o sea, todo es un conjunto y esa biodiversidad espectacular que tenemos, bueno, al menos en la Amazonía, los delfines rosados que son divinos y tantas especies desconocidas, pero es tan difícil porque es un mundo, o sea, los humanos estamos en la Tierra, o sea, respiramos y todo, pero este otro mundo es un mundo hasta más desconocido. Así es. Y si el plástico se va y tú no le ves, no le ves. Exacto. Entonces, creo que es un reto hasta más grande que la gente se enamore, pero tú creo que eres el pionero en, ahorita que se puso de moda Mi Profesor el Pulpo, esa película, claro, tú ya hace años ya lo hiciste, ¿no es cierto? Ya estabas dando estos mensajes con los tiburones y no sé, me encanta, o sea, ¿qué mensaje le darías a alguien que tiene miedo, que es terrestre, que como te digo, que le tiene respeto al mar? ¿Cómo empezar también? Porque lanzarles con los tiburones es un poco drástico. Pero yo creo que realmente empezando a ver este tipo de documentales como Socorro Evolution o Galápagos Evolution, puedes llegar a entender un poco más sobre todas estas especies, pues, ¿no? Entonces puedes empezar a bucear en lugares como Copeo, la Isla de la Plata, o Ayangue, que hay también muchísimos animalitos hermosos, y así vas dando un paso por paso, pues no es que te vas a ir directamente a Galápagos y te vas a meter en donde está la mayor abundancia de tiburones, porque son lugares que para ir tienes que ir más preparado, tienes que tener por lo menos unas 20, 30 inmersiones y conocer lo que son mares con mucha corriente, pues, ¿no? Pero en Galápagos también hay lugares mucho más tranquilos, ¿no? Entonces puedes empezar con eso, certificándote, sacando tu primera licencia acá, que tampoco no es para decir que yo tengo claro que mi licencia, no es chévere. O incluso practicando con instructores de buceo a pulmón para hacerlo a pulmón y nada más, pues, ¿no? Porque incluso a pulmón es mucho más económico que hacer buceo con tanque, porque solo necesitas tus aletas y tu máscara y nada más. Y obviamente certificarte por lo menos nivel 1 de apnea para poder bajar a unos 8 o 10 metros. Ahí es realmente donde están todas las especies. Pues, ¿no? Claro, qué impresionante. Y bueno, para ir cerrando, si tú pudieras dejarles a tus hijos un Ecuador, dices, me muero en paz, ¿cómo se vería? Con el tema de la protección de las especies, Galápagos ya está casi, pues, ¿no? Con todo el trabajo que se ha hecho, pero creo que se puede hacer mucho más con la costa de Ecuador. No solo con el tema de limpieza de playas, sino generando mayores reservas marinas y teniendo un mejor control. Creo que sería un granito de arena más que se podría hacer, aparte de todo lo que se ha hecho con el tema audiovisual, pues, ¿no? Pero si se llega a trabajar esto con el Ministerio de Ambiente, sería algo hermoso no solo para mis hijos, sino para todos los niños que van a seguir creciendo en este país. Buenísimo. Te agradezco muchísimo, Roberto. Gracias por tu tiempo. Y nada, para los que nos escuchan, le pueden seguir a Roberto como Roberto Ochoa. Roberto Ochoa HE. Y ver sus películas en Amazon Prime. Amazon Prime, Google Play, Vimeo On Demand, como Galápagos Evolution o Socorro Evolution. ¿Y tu libro en todas las librerías? Sí, está en Mr. Books y en algunas tiendas locales en cada una de las ciudades. Ahí les ponemos el librito porque sí le tengo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.